Señores, buenas tardes. Estamos aquí hoy, miércoles. No es frecuente que los miércoles estemos con ustedes, pero hoy tenemos un programa muy especial por varias circunstancias. Empezando por un invitado de oro que tenemos hoy. Digo un invitado de oro porque aquí en nuestro país no es frecuente conseguir un individuo que sea profesional, ex profesor universitario, maestro, como quien dice, de su profesión de arquitecto, y que además haya sido durante algún tiempo el número 2 en el gobierno de la República Dominicana. Él era el número 2 durante el gobierno de Antonio Guzmán. El arquitecto es Payán Nanito. Bienvenido aquí a este programa. Gracias. Por primera vez. Para nosotros es un honor tenerte aquí hoy. Bueno, Y te traemos en circunstancias muy especiales. Todos ustedes saben cuáles son las circunstancias que están sucediendo en este país en este momento. Los problemas que hay con la frontera, los problemas que hay con los haitianos, los problemas que hay con la salud pública, los problemas de todo tipo que estamos enfrentando. Y como si todo eso fuera poco. Encima hay como confusión, porque lo menos que hemos oído últimamente es, bueno, que el propio canciller ha dicho que aquí, al que diga que nació aquí, pues que no lo van a deportar ni lo van a... Yo me imagino, imagínense ustedes, los dominicanos y los extranjeros que en toda parte del mundo hoy en día están emigrando de un país a otro, que se les diga, bueno, en la frontera, cuando lleguen aquí, se digan que, supongamos en España, ¿verdad? Se digan, no, yo nací aquí en España, pues ya, se queda ahí, o en Francia, o en Inglaterra, o en Grecia, o en Alemania, con la señora Merkel. Esa es una circunstancia rara que tenemos. Entonces, por eso yo he traído a una persona, como el arquitecto Payán Anita, que a pesar de todos los puestos que ha desempeñado él, de todo nivel. Entonces me preguntan, ¿qué es lo que ha hecho el arquitecto de Payán Nanito? Yo podría contestar diciendo, ¿qué es lo que no ha hecho? Ha sido secretario de la presidencia, ha sido presidente de la refinería de petróleo, etcétera. Pero yo no voy a seguir porque podría pasarme la hora de nuestro programa hablando cosas positivas del arquitecto de Payán Nanita. Lo que ustedes no van a oír nunca es que el arquitecto de Payán Nanita estuvo en un sitio, hizo un negocio con el gobierno, se cogió unos cuartos por la izquierda, o que le consiguió un empleo a alguien a cambio de algún favor. Eso ustedes nunca lo van a oír, porque él es de esos raros personajes que desgraciadamente no abundan más en este país, aunque hay de ellos. De manera que ya no me quiero seguir. Quiero que él nos dé su opinión sobre esas últimas declaraciones que se dice que ha dado el canciller y muchas otras cosas. Y digo que se dice porque yo soy de las personas que sé que a veces los funcionarios dicen una cosa y los que escriben esa información en los periódicos o la comentan en los medios de comunicación, la interpretan a su manera, o por malicia, o por ignorancia, o por otras razones. Armando, Te tengo aquí para que tú nos aclares muchas de estas situaciones que hay. muchas gracias por tu presentación. Es el producto de la amistad. A ti se te olvidó decir que nosotros venimos del mismo tronco, de Unión Nacionalista, porque tanto tú como Consuelo, como quien habla, estábamos todos unidos ahí en aquella etapa difícil también, aunque la cosa se ha puesto peor ahora. Pero definitivamente tenemos la misma posición, por eso coincidimos.
no es casualidad. Y realmente, como tú dices, tenemos una situación crítica. Tú mencionabas la situación que a veces se da de que tú digas una cosa y el periodista haga otra. Yo creo que yo inicié siendo secretario técnico del presidente Guzmán. El tener una grabadorcita en el bolsillo y en el momento en que yo daba una declaración a la prensa, yo prendía mi grabador para dejar constancia de lo que yo había dicho, ¿no? Porque eso a veces sucede. Pero en el caso del canciller no creo que se haya tergiversado, porque al día siguiente estaba él dando declaraciones de que iba a instalar oficinas en la frontera. ¿Qué hace la Cancillería? ¿La oficina de qué? Pero eso exactamente. Eso es tan incongruente como las declaraciones que se le atribuyen haber dado cuando él no tiene nada que ver con eso, porque en definitiva una cosa es la política exterior y otra cosa es la fiscalización de la migración o de la aplicación de la política migratoria en el país. Eso es responsabilidad del secretario de Interior y Policía, de donde depende la Dirección General de Migración. De modo que decir, como se le atribuye haber dicho, que yo creo que lo digo, que en lo sucesivo, al que diga, no, yo nací aquí, no va a ser deportado. O sea, no se va a cumplir con lo que el presidente de la República se comprometió a hacer, que es a repatriar en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen todo lo que se ha hecho en materia de nacionalización, repatriación o de otorgar la, ¿cómo se dice? El permiso para estar en el país, residencia provisional o con un plazo determinado, transitorio, etcétera. Es una condición para los extranjeros estar de una manera legal en el país. O sea, usted es extranjero y está en el país porque usted está autorizado a estar aquí, usted trabaja aquí en una posición de una empresa extranjera y entonces se le autoriza a estar en la República Dominicana. Es decir, todo eso se rige a través de la Dirección General de Migración. Entonces, las declaraciones atribuidas al canciller quedan refrendadas por sus declaraciones posteriores diciendo que va a instalar unas oficinas en la frontera. O sea, él definitivamente está fuera totalmente de su jurisdicción. Pero eso no es una casualidad. Él está ahí siendo, como se sabe, una persona sin ninguna experiencia en materia de relaciones exteriores. Fue sacado de su ámbito en la Secretaría de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, donde era jefe de gabinete, y trasplantado en medio de una de las peores crisis que ha tenido la nación en materia de su soberanía, a dirigir la política exterior del país. Eso no es más que resultado de la situación que tenemos en el Palacio Nacional, donde hay un equipo de la USAID que dirige el señor Gustavo Montalvo, a quien se le ha delegado manejar todo lo concerniente a la política exterior del país y en particular las relaciones con Haití, que son las más peligrosas de todas las relaciones. Todas tienen un riesgo, pero la de Haití son mortales por necesidad. Porque porque no es una cosa improvisada. A través del examen de documentaciones en el tiempo, uno se va dando cuenta que el designio o el propósito o la conjura, como le llamo yo, para lograr una fusión de facto, viene de muy atrás y se ha venido implementando de una manera sistemática, abusando de la incuria, del descuido con que los dominicanos hemos estado viendo la situación.
hasta que se dictó la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, que fue como darle un campanazo en donde mucha gente estaba dormitando y todo el mundo se despierta, no solamente o quizás más que por el campanazo, por la reacción al campanazo, o sea, no por la sentencia 168-13, sino por la reacción a la sentencia. Yo puedo dar ese testimonio en mi persona. Fue la reacción a la sentencia. Cuando yo vi que se había despertado todo un enjambre de abejas envenenadas reaccionando a la sentencia, que yo me pregunté, ¿qué es lo que se ha dictado ahí? Bueno, se había dictado el final de la conjura para la fusión de facto que se venía produciendo de una manera casi insensible mientras nosotros dormíamos. Nosotros dormitábamos y nosotros perdíamos nuestra nación. Ese fue el efecto de la sentencia 168-13 y la declaración que acaba de dar el canciller implica el desconocimiento de la sentencia 168-13. ¿Por qué? Bueno, porque decir que todo el que diga yo nací aquí no se va a deportar, o sea, no se va a repatriar a Haití, a donde corresponde, hasta que no se investigue. Pero resulta que no estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000, 20.000 o 10.000 personas. Estamos hablando de más de 1,5 millones de haitianos que no han calificado para quedarse en la República Dominicana. Esa reacción tan violenta de lo que yo llamo el desgobierno de Martelly a la posibilidad de la repatriación es porque ellos saben la verdadera magnitud de lo que va a ir de vuelta para Haití. Y significa que ellos van a perder el poder. Martelly representa allí el desgobierno de esa nación. Lo acaba de dar como testimonio para la historia Daniel Suplice, ese brillante embajador de Haití en la República Dominicana que ha dicho a ese gobierno: tenemos 211 años sin cumplirle al pueblo haitiano. Eso es desde la fundación. Si usted le resta 2015, 211 años, le da 1804. Entonces eso es el Haití. Hay, de acuerdo con la CIA, que tiene una página en el internet, donde hay una ficha para cada país del mundo, ¿no? Si usted entra a Haití y busca la parte de composición étnica, ¿qué dice? 5% blanco y mulato, 95% negro. Si usted busca la ficha de República Dominicana, composición étnica, 73% mulato, 16% blanco, 11% negro. Claro, ese dato es antes del terremoto, porque se mudó 1,5 millones de haitianos. A raíz del terremoto. A raíz del terremoto. Con la anuencia dominicana de solidaridad ante la tragedia, porque se le abrieron las puertas para su atención de urgencia y de todas formas en los planteles hospitalarios dominicanos. Y ellos se fueron aprovechando de eso, de esa lasitud, para entonces cumplir el designio que ya venía desde muy atrás. Desde cuando una misión de la ONU visitó Haití en el 1947, y rindió su informe creo que en el 1949 diciendo que había un excedente poblacional que había que sacar de Haití. Se supone que al exterior, aunque no definía hacia dónde. ¿A qué lugar? Pero es obvio que habían seleccionado como destino favorito a la República Dominicana, porque el resto de la proximidad geográfica de Haití está negado a recibir haitianos, incluyendo a los que se han proclamado amigos de Haití.
CARICOM, al cual pertenece Haití, no recibe inmigrantes En haitianos. ningún lugar lo recibe. Cuba no los recibe. No, ninguno. Venezuela, cuyo presidente se atrevió a decir, el que se mete con Haití se metió con nosotros, una amenaza. Y eso es que trataba de mediar la situación. Y fíjese la expresión con que se destapó. Pero incluso Ahora, dígale usted, reciba inmigrantes haitianos. un país tan grande como Brasil se asustó cuando recibió 500 haitianos y cerró su puerta y modificó su estructura. Ahora, déjame decirte algo. El pasado fin de semana yo estuve en la Cordillera Central, en la zona de Tireo y de Constanza y demás, y pregunté, porque vi que habían de nuevo muchos haitianos, porque habían desaparecido hacía 3 o 4 semanas. Y pregunté, digo yo, ¿y qué pasó? Me dicen, no, todos los que se habían ido han regresado, pero han traído más. Digo, ¿cómo? Me dicen, sí, ellos dicen que ahora es que es fácil venir, porque en la frontera hay una cantidad de haitianos que de alguna manera han obtenido un pasaporte y lo tienen visado o por un mes, la mayor parte, o por un año algunos. Entonces todos los haitianos que llegan a la frontera alquilan ese pasaporte. Porque como ellos no tienen identidad ni tienen nombre, pues se aprenden Jean-Pierre. Bueno, ¿y quién es usted? Jean-Pierre. El pasaporte dice Jean-Pierre. Y no hay ninguna otra identificación. Y como la fotografía, todos lucen igual, porque incluso ni siquiera son fotografías de buena calidad, entran. Una vez que pasan de este lado, hay personas que recogen el pasaporte, lo devuelven, ellos siguen para acá, y los que lo devuelven, pues lo realquilan. O sea que un mismo pasaporte, un mismo día, a lo mejor lo alquilan más de una vez. Es un negocio que se ha establecido en la frontera. Bueno, pero lo primero que uno tiene que preguntarse, ¿quién la está avisando? Hoy los cónsules dominicanos que están allá. Mire, Ese es un negocio, el que se consigue un consulado de eso ahí, no tiene problema económico en el resto de su vida. ya conozco algunas referencias de las inversiones hechas por algunos de esos cónsules en territorio dominicano. Yo conozco uno que en poco tiempo recaudó 6 millones de pesos. Vendiendo visas ya. Pero esa miseria. Bueno, en poco tiempo, quiero decir. Ese no fue como una cuestión de pues necesitaba un dinero para hacer una siembra en determinado lugar, creo que de aguacate, no importa. Y en poco tiempo recaudó 6 millones de pesos. Entonces los que están ahí más tiempo, pues. Óigame, nosotros no tenemos gobierno, porque Haití se ha cansado de darnos razones sobradas para retirar el cuerpo diplomático y consular de Haití y declarar cerrada la frontera y declarar rotas las relaciones con Haití. Y no lo hacemos porque primero el gobierno dominicano, el que está ocupando el Palacio Nacional, está complicitado con esa fórmula de fusión de facto. Ellos son parte de eso. ¿Por qué? Bueno, porque el proyecto no es gratuito, no es por hacerle daño a los dominicanos, sino porque aquí hay un apoderamiento de la riqueza de la isla que le están motorizando las corporaciones mineras de los Estados Unidos, donde hay 2 expresidentes de Estados Unidos del lado dominicano, en Barrick, ahí en Cotuí, está George Herbert Walker Bush, pero está acompañado del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, esposo de la reina de Inglaterra. Está acompañado del príncipe Bernardo de Holanda, quien fue príncipe consorte de la reina Juliana, cuando ella era reina, ahora reina otra generación. Pero ese es el fundador del Club Bilderberg, el famoso Club Bilderberg de Europa, donde está concentrada toda la economía europea en inversiones como esa, como la de Cotuí. Y ahí está, desde luego, Brian Mulroney, el ex primer de Canadá, y está Karl Pohl, ex director del Banco Federal de Alemania. Ahí está la plutocracia mundial en Cotuí. Pero del lado haitiano, no faltaba más, está William Jefferson Clinton. Bill Clinton,
¿Y dónde está aposentado el señor Clinton con sus intereses? Bueno, en la parte norte de Haití, en la mina más rica de Haití, se llama Morne Bosa, que está valorada en no menos de 20.000 millones de dólares. Y está a nombre de su cuñado, Tony Rodman, el hermano de Hillary. Que por cierto, la familia Clinton, esposo y esposa, han recorrido el mundo haciendo negocios. Yo tengo un libro que salió a fines del mes pasado, que se llama Clinton Cash, o sea, el dinero de los Clinton. Ese libro ha salido para enfrentarlo a las aspiraciones de Hillary de ser presidente de los Estados Unidos. Entonces ahí están todos los negocios que han hecho en el mundo entero, esa parejita. Y desde luego hay un capítulo dedicado a Haití. Y ahí está todo. Entonces realmente lo que hay en Haití es una conspiración que es paralela a la de la República Dominicana. Y obedecen exactamente a la misma motivación, el apoderamiento de la riqueza de la isla, porque son corporaciones que tienen la urgencia de traspasar su dinero, de no estar representado en una moneda que se está devaluando, que es el dólar, en algo mucho más estable que se llama lingotes de oro, de plata, de platino, de cobalto, o de circonio, de cualquier otra cosa de valor que existe para bien o para mal en esta isla. Entonces ellos, con esa urgencia de una crisis mundial de la monetaria, están urgidos de modificar la representación de su riqueza. Y en eso estamos nosotros siendo víctimas con la conspiración de la fusión de facto. Esa fusión de facto tiene un instrumento político que se nutre de un impulso espontáneo. O sea, los haitianos tienen que huir de su país, de esa desgracia. Y son los que están haciendo actos de presencia en las selvas del Brasil y del Perú. Entran por Perú o por las selvas del Ecuador hasta la selva del Brasil, caminando, después de haber volado hasta allá. Porque están huyendo de su país. Pero ese movimiento hacia esa exportación espontánea está siendo suplida de otra manera por una exportación deliberada de haitianos que hay que sacarlos de allá. Eso es lo que pidió Le Nouvelliste, cuando dijo hay que sacar de aquí todos los años no menos de 200.000 haitianos. ¿De dónde lo va a sacar? ¿De sus 5% de la élite blanca y mulata? No, del 95% negro. ¿Para qué? Bueno, porque ese 5% gobierna contra el 95% y ellos están corriendo el riesgo de que ese 95% se rebele y le quite el poder. Entonces el 5% que representa los intereses de las corporaciones mineras manda esa parte de su población hacia acá deliberadamente, con el propósito de que nosotros, como ellos lo mandan indocumentados, porque no tienen registro, recién acaba de una empresa británica contratada, acaba de terminar de instalar el sistema, pero no ha sido alimentada con los datos de las personas. O sea, por eso no ha servido de nada para las elecciones. Ahí votó menos de un 7% de la población haitiana. Y que no tienen identidad, no pueden votar. Bueno, es pero eso sí se presta. Pintándole dedos, nada más. Pero eso se presta para poner uno de dedos, como pusieron a Martelly. Como hicieron con Martelly. Sí. Que fue el sacó, hubo dos candidatos que sacaron más votos que él. Sin embargo, ese era el conveniente y ese fue el que señalaron, ese es el que está mandando. Pero estamos hablando de unas votaciones donde la misma persona puede votar 10, 15, 20 y 30 veces, ¿no? Que no hay ningún tipo de control. Exactamente. Pero entonces ellos sacan una población de haitianos de allá para acá con el propósito, la mandan sin documentos, de que nosotros los hagamos dominicanos. Cuando el presidente dijo que Ban Ki-moon lo había interpelado, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo él?
que Ban Ki-moon lo que pretendía era que le diéramos la nacionalidad dominicana a 1 millón de haitianos, ¿no fue así que dijo? Eso es lo que quería. Ajá, y si eso hubiera hecho eso, no le estamos entregando la suerte de las elecciones dominicanas a la voluntad de ellos. Le estamos entregando el país entero, como quien dice. Excúsame, Paulín, pero tenemos que subir arriba a comerciales. Creo que tenemos una invitada que nos va a hacer una invitación cuando regresemos ahora. La invitada va a hacerle una invitación a todos ustedes para un acto que va a haber próximamente. Vámonos a comercial y regresamos enseguida. Adelante. Señores, aquí estamos de regreso con ustedes. Tenemos una señora aquí invitada que quiere extenderles una invitación. Se trata de la señora Miguelina Crespo, que es la coordinadora de la conmemoración al 50 aniversario del final de la Revolución de Abril de 1965. Ella les quiere hacer una invitación y nosotros con mucho gusto le cedemos un espacio para que ella haga su presentación y su invitación a la actividad que se va a celebrar con el motivo que acabamos de señalar. Sí, cómo no. Miguelina, esto es suyo aquí. Muchas gracias. Precisamente, tal como anunciaba, en el día de mañana se conmemora el 50 aniversario del final de la Guerra de Abril a través de una manifestación de apoyo masiva y de acuerdo a lo que a las informaciones que tenemos, la de mayor participación hasta esa fecha en términos de congregación de personas y con esos propósitos. Un día como mañana, en 1965, el presidente constitucional Francisco Alberto Camaño Deñó devolvía el poder al pueblo dominicano que se lo había conferido y se lo había concedido a través de la institucionalización del Congreso Nacional. En el día de mañana el programa establece 3 momentos. Un primer momento en el Panteón de la Patria a las 8 de la mañana con el izamiento de la bandera, una ofrenda floral y un toque de silencio como se establece para este tipo de ceremonias. Es un homenaje al presidente constitucional Camaño. El programa continúa a las 3 de la tarde frente a la sede del gobierno constitucionalista de 1965 en el edificio Copelo, en el Conde, con la congregación de varias instituciones de la sociedad civil y la interpretación de varias marchas, tanto de la banda de música del Ejército Nacional como de la banda de música del Cuerpo de los Bomberos, donde se expondrá un manifiesto precisamente en función de la ley 3711 que establece el edificio Copelo como sede para el Museo de Abril. Ahí trataremos aspectos sobre este tema. Tan pronto se concluya con ese manifiesto, entonces inicia un desfile hacia la Fortaleza Osama, donde el presidente Camaño precisamente expuso uno de los discursos que se han considerado épicos y más de un contenido con bastantes, los valores y principios en los que estuvieron inspirados quienes participaron, hombres y mujeres, en la gesta de abril de 1965. Ahí en la fortaleza de Santo Domingo, nombrada por el presidente Camaño, inclusive mediante una gaceta oficial, Plaza de la Constitución, Antigua Osama, se va a hacer un acto que contempla varias actividades. Inicia a las 5 de la tarde hasta un cierre. El acto contempla, entre otras cosas, entre otros, un testimonio de una persona, de uno de los participantes en la gesta, en función del impacto de ese discurso y en función de lo que
de cómo se estructuró en ese momento. Tenemos entendido que quien hizo ese discurso, y el ingeniero quizás nos pueda ayudar con eso, fue el doctor Hugo Tolentino, junto a otras personas, y Juan José Ayuso me parece que participó, son las informaciones que tenemos. Ese discurso le dará lectura precisamente el actor Iván García, primer actor Iván García, porque con lo que contamos son con fragmentos. El discurso completo, grabado, hasta el día de hoy, no hemos tenido la oportunidad de conseguirlo para poder transmitir. En ese sentido, también se le hará un homenaje, o un homenaje no, un reconocimiento al autor de la letra y música del himno constitucionalista, el compositor Aníbal de Peña. También se le dará lectura, una entrega simbólica de una resolución que el único organismo que ha emitido una resolución del Congreso Nacional, que fue la Cámara de Diputados con relación a la gesta de abril y este 50 aniversario, al cual le dará lectura el presidente del hemiciclo, Abel Martínez. Y bueno, y luego hay todo un acto artístico, cultural, donde participa Delta Soto, la rondalla universitaria, de manera que lo que se contempla y se pretende es hacer una entrega como se lo merece el presidente constitucional Camaño, y en homenaje también al mismo pueblo dominicano, que fue el hacedor y protagonista de la gesta de abril de 1965. Gracias, doña Miguelina. Nosotros queríamos, señores, haber continuado con el programa porque un invitado de oro como el que tenemos hoy, al arquitecto Espallana Anita, tenemos mucho que hablar. Yo espero que podamos en otro día continuar hablando de muchas de las cosas que el pueblo dominicano debe saber, porque siempre hemos comentado que aquí la historia ha sido cambiada y modificada por intereses espurios normalmente, y que hay una historia dominicana que no la conoce mucha gente. El arquitecto Espallana Anita es de las personas que conocen muchas cosas, aunque me estaba comentando que a los 82 años fue que él supo algunas de las cosas que no había tenido la oportunidad de saber antes. No, de las que nos han ocultado los historiadores. Y debo decir también, para despedirme, que la desinformación es una de las 4 armas de guerra. Dice el Sun Tzu en el arte de la guerra. Los armamentos, las municiones, la desinformación y la información. La desinformación para el enemigo. Todo país desinformado es un país inerme. Nosotros hemos sido de una manera sistemática desinformados de nuestra historia para precisamente hacernos inermes a la dominación de la cual estamos siendo objeto y del despojo que se nos está haciendo de nuestra riqueza minera por el robo que se nos está haciendo por las corporaciones mineras. Y yo quiero concluir acotando en función de lo que el ingeniero expresa, que precisamente el propósito principal del Comité Patriótico, uno de los organismos que coordina esta actividad, es precisamente el rescate de la memoria histórica de la nación, y ojalá que usted, ingeniero, también pueda ayudarnos a completar esas informaciones pendientes. Señores, se nos terminó el tiempo hace rato, así que hasta la próxima, si Dios quiere.